fue en el año de 1962 cuando apareció por primera vez el Hombre Araña. El primero que era joven en un mundo de superhéroes adultos. Fue el creativo Stan Lee junto con Jack Kirby y Steve Ditko que crearon a este joven héroe. Jamás se imaginaron la repercusión mundial que iba a tener. En un principio el proyecto de Stan Lee no fue aceptado, ya que el editor decía que a la gente le daban asco las arañas. Y un héroe así no iba a funcionar, menos siendo joven y con acné en la cara. Pero Stan Lee estaba seguro de su triunfo, y no dejándose intimidar ordenó a Jack Kirby que empezara a hacer bocetos del héroe. Jack Kirby recordaba que años atrás habían hecho el intento de un héroe joven, huérfano y que vivía con 2 adultos. Pero a diferencia de un poder arácnido, este era un anillo de poder. El anillo fue desechado con el tiempo y la vestimenta también. Stan Lee quería un uniforme que lo cubriera todo hasta el rostro, para que así la gente se pudiera identificar con el héroe sin ningún problema. Entonces Steve Ditko diseñó al personaje ya como lo conocemos ahora. Este primer intento de un joven héroe hizo que la audiencia inmediatamente se identificara con él. Stan Lee había observado que muchos jóvenes seguían leyendo historietas de héroes para niños. Entonces pensó que ellos necesitaban un héroe que se pareciera más a su estilo de vida. Alguien que no fuera un héroe adulto que todo lo resuelve a la perfección, sino más bien un joven con problemas cotidianos, escolares y económicos como la mayoría de los jóvenes tenía. Algo que era completamente contradictorio, ya que los héroes adultos lo leían más los niños. Y en cambio a este joven héroe lo iban a leer más los jóvenes y adultos que seguían creyendo en las fantasías de los superhéroes. Did you give him a chance? Did you? See ya. Después de la Primera Guerra Mundial y en la década de los años 30, nacieron 2 de los grandes héroes de las historietas de los cómics, Superman y Batman. Estos 2 héroes correspondían a un hecho concreto, un conflicto armado mundial y el creciente nazismo. Todo esto sumado a la criminalidad de la mafia en los Estados Unidos. Estos 2 héroes iban a llenar el espacio que necesitaba el público para poder creer en algo superior a ellos y que pudieran resolver los problemas que tenían, como enfrentar a la poderosa mafia y un conflicto armado mundial y de proporciones catastróficas. Estos héroes tenían que tener poderes sobrehumanos o capacidades físicas fuera de lo común. Era, por decirlo de alguna manera, los héroes que necesitaba una nación que se enfrentaba a problemáticas muy distintas a las de ahora. En cambio, nuestro héroe creció en un mundo completamente distinto. Aquí ya no había guerra mundial y la mafia ya no era un problema prioritario. Se vivían otros conflictos y una sociedad totalmente distinta. A diferencia de los héroes de DC Comics como Batman y Superman, Marvel, al cual pertenecía el Hombre Araña, tenía otra visión respecto a los héroes de historietas. Aquí ya no vivían en ciudades ficticias como Ciudad Gótica o Metrópolis. Aquí ya era Nueva York y los conflictos que vivían en ese momento. El Hombre Araña, como se le fue llamando con el tiempo Spider-Man, empezó a representar a esa clase trabajadora que vivía en las grandes ciudades, pero que se encontraba marginada del auge económico que se vivía en ese momento en la nación. Peter Parker era el prototipo de joven con conflictos económicos y problemas de adaptación en el colegio, algo muy común entre los jóvenes de esos años. Otra diferencia abismal entre estos héroes, Superman y Batman, en contraposición con el Spider-Man, era que aquí veíamos un drama constante. Desde un principio asesinan a su tío, que es casi su protector, y él siente que fue su culpa por no detener al asesino. Esto lo va a marcar de por vida como la culpabilidad que va a tener siempre en su conciencia, pensando que si no salva a la población,
él será el culpable de esas muertes. Esta condición de pensamiento que tiene el héroe crea el aspecto dramático de una vida en conflicto, pensando todo el tiempo que su condición de ser un héroe es una responsabilidad muy grande y no el placer de simplemente serlo. En otras palabras, es una carga muy pesada y que a lo largo de su historia el héroe la va sufriendo. It's time to die! Come on up here, dumb guy! I got a little something for you! You mess with one of us, you mess with all of us! Spider-Man, watch out! Stop! Godspeed, Spider-Man. Oh. What have you done? ¿Por qué decimos que el Spider-Man es el antihéroe? Estábamos acostumbrados a una serie de héroes con unos superpoderes impresionantes. Uno de ellos definitivamente venía hasta de otro planeta. Y otro que, aunque no tenía superpoderes, era un hombre extraordinariamente superdotado. Ellos no dudaban, no se cuestionaban sus acciones y no vacilaban a la hora de ejecutarlas. Sabían cuál era su trabajo y su deber frente a los villanos. A eso estaba acostumbrado el público. Muchas veces eran poco tolerantes y no tenían conflicto con la autoridad. Vamos, que en sus historias eran bien aceptados por la sociedad y siempre llegaban a resolver los problemas. En cambio, nuestro héroe, el Spider-Man, era todo lo contrario. Desde un comienzo ya había drama y conflicto. La muerte del tío y una novia que sin querer muere por su culpa. Su mejor amigo se vuelve en su peor enemigo. Muchos de los villanos que enfrenta alguna vez fueron sus maestros o compañeros de vida. Tiene un trabajo precario donde, a pesar que lo hace perfectamente bien, no le pagan como deberían las fotografías que realiza él mismo del Hombre Araña. Y lo peor es que su jefe vendría siendo su peor enemigo. Aprovechándose de que tiene el diario más leído de toda la ciudad, lo desprestigia constantemente, poniendo al Hombre Araña como el enemigo público número 1. Tiene que cuidar a su tía anciana y no la alcanza ni para la renta, y constantemente es violentado en su colegio, y sus relaciones personales con su novia siempre están pendiendo de un hilo, casi como su telaraña. Esto convierte al Spider-Man en casi un melodrama. Las constantes dudas que tiene en su papel de superhéroe hacen que todo el tiempo se cuestione si lo está haciendo bien o mal, y en muchas ocasiones ha querido retirarse de la responsabilidad. El lector común del Spider-Man muchas veces ya no les interesaban las batallas con sus enemigos. Estaban más inmersos en la historia personal de nuestro personaje. Se había convertido en la telenovela de los cuentos infantiles. Y esto fue su gran encanto. Fascinó al público y catapultó las ventas de las revistas a niveles nunca vistos. La gente estaba fascinada con este nuevo héroe que lo cambió todo. Le dio un rostro humano y era fácil que los jóvenes se identificaran con él. En muchas de las historias del Hombre Araña fue el público que lo defendió. Y este era el sentimiento que provocaba este héroe: la solidaridad del pueblo con su héroe. You have a train to catch. Tell everyone to hang on! Y en una de las secuencias más emotivas de la saga de películas del Spider-Man, vemos este ejemplo claramente. Las personas que acaba de salvar del vagón del tren entienden que también su héroe necesita ayuda. Y es ahí que se dan cuenta que apenas es un joven. Y en un acto de solidaridad, ellos ahora van a defender a su héroe. It's all right. We found something. We won't tell nobody.
It's good to have you back, Spider-Man. He's mine! You want to get to him, you got to go through me. And me. Me too. Very well. Pero este es el legado que nos dejó el Hombre Araña, que creció mucho más que lo que había pensado su creador Stan Lee. Ahora pertenece a un multiuniverso donde constantemente vamos a ver en el cine múltiples creaciones de este héroe, algunas mejor realizadas, otras casi iguales, pero hay algo característico que no van a poder cambiar nunca. Este héroe está destinado a no crecer jamás. Siempre será un joven escolar, que nunca veremos formar una familia, tener hijos y envejecer, como tal vez algunos héroes sí lo han hecho. Tampoco lo veremos solucionar sus problemas, ya sea económicos, escolares o con la novia. Y tampoco podrá desprenderse del acoso mediático que su jefe, el dueño de la prensa, ejerce sobre el Spider-Man. Si a alguien se le ocurre cambiar esta naturaleza del héroe, entonces desaparecería para siempre lo que conocemos como el Spider-Man. Hay que agradecer el legado que dejó este héroe, que humanizó a su forma estos personajes de revistas de cómics para llevarlos aún más lejos, en donde la gente podría emocionarse con ellos, conectar de alguna forma con los sentimientos y frustraciones que podrían tener unos superhéroes por más fuertes que fueran. Este joven con poderes nos enseñó que los superhéroes no están tan lejos como creíamos, y que muchas veces se esconden en personas comunes que, como él mismo decía, podrían ser el vecino agradable. Solo deseamos una larga vida a este joven héroe.